Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de el año de bendición de Dios. Dios establece la bendición para todo un año y la bendición comienza precisamente en primavera. Por eso la bendición de Dios tiene que conocerse. Los ciclos de Dios en la bendición son anuales. Generalmente nosotros cuando comienza un año siempre estamos deseando el próspero año que comienza, pero al final del año debemos evaluar si realmente fue un año próspero. Por eso tenemos que conocer lo que Dios ha determinado para el ser humano aquí en la tierra. Dios creó el sol y la luna para marcar los tiempos y estableció las estaciones del año. Así que hay un calendario establecido por Dios que comienza en primavera. Nuestro calendario en México comienza en invierno. Dios no comienza en invierno, Dios comienza en primavera. Por eso podríamos decir en esta primavera que tengan un próspero año nuevo, porque todo lo de Dios es nuevo. La Biblia dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cada mañana hay algo nuevo de Dios. Así que debemos conocer todas las promesas que están escritas en la Biblia y que ya se han cumplido algunas promesas y hay otras que están por cumplirse. Dios quiere que el hombre viva bien aquí en la tierra. La tierra fue creada para el hombre. Así que todo lo que Dios puso en la tierra es para beneficio del ser humano. Por ejemplo, México, nuestro país. Nuestra tierra es una tierra de bendición de Dios. Dios puso tantas cosas dentro de nuestro territorio como son los minerales, recursos naturales, recursos que tienen que ver con el sustento del ser humano. Y México es un país que está entre dos océanos, el océano Atlántico, el océano Pacífico. Es un gran territorio, hay de todo aquí en México. Encontramos todo lo que el hombre necesita para alimentarse. Y últimamente estamos viendo el litio, ese mineral que hoy es muy codiciado por la tecnología moderna. Así que México es un país de bendición. Todo esto Dios también, ¿no? Lo estableció. Uranio también se encontró ahora. Uranio también, sí. Así que debemos conocer que los países fueron creados por Dios y Dios estableció recursos para que la población de cada país disfrute lo que Dios ha establecido en cada país. Por eso hay un ciclo de bendición. Este ciclo de bendición es marcado por las estaciones del año. Cada estación tiene 3 meses. Por ejemplo, hoy los economistas evalúan la economía de manera trimestral. Cada 3 meses van evaluando. Acaban de evaluar los primeros 3 meses correspondientes al año de nuestro calendario gregoriano, enero, febrero y marzo. Cada 3 meses van evaluando la economía, pero la economía tiene que ver con la comida, tiene que ver con la producción de la comida, la distribución de la comida, tiene que ver con la comercialización, tiene que ver con el movimiento del dinero. Todo esto Dios lo estableció, no lo estableció el hombre. El hombre en la tierra lo que ha hecho es descubrir lo que ya Dios puso para beneficio del ser humano. Por eso hoy hablaremos de la bendición que comienza precisamente en primavera. En primavera. Sean todos bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza. Estamos en el mejor tiempo de Dios. Así es, así que ese tiempo de primavera pues es un tiempo de bendición. Y en ese tiempo de primavera también ocurrieron muchísimos acontecimientos bíblicos que cambiaron totalmente a todo el mundo. Así que entre ellos fue pues la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos bastantes acontecimientos en primavera y queremos enseñárselas. Así que presten atención,
Vamos a ver qué tanto abarcamos el día de hoy para hacerlo. Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Bueno, sí, la primavera es donde Jesús dijo las palabras más poderosas de la tierra, consumado es, y lo cual significa que el tiempo del frío, el tiempo del diablo, ha terminado, y con ello ha terminado el pecado. ¿El causante de la pobreza? Sí, la pobreza. Ya que estaremos hablando de la economía, bueno, pues, ¿quién está detrás de la pobreza? Pues Satanás, el ladrón. Dios provee todo recurso, pero hay un diablo que trata de robar el recurso. Todo lo que el hombre trabaja, el diablo lo roba. Todo lo que Dios es bendición, el diablo es maldición. Todo lo que Dios es luz, el diablo es oscuridad. Pero una primavera, Maldad. Cristo lo venció. Así es. Así que el conocimiento de esta verdad es sumamente importante, porque el diablo es un personaje creado por Dios como un ángel que cayó del cielo a la tierra. Dios lo lanzó a la tierra y el hombre fue creado aquí en la tierra para ser señor de la tierra, pero debido al pecado el diablo tomó ventaja hasta que vino Jesucristo, y cuando Cristo dijo consumado es, entonces ya totalmente, el diablo fue totalmente derrotado, vencido. Así que el que es Señor es Jesucristo. Por eso hablamos siempre del señorío de Jesucristo en el planeta Tierra. Toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Conocimiento de esta verdad es poder contra el engañador, porque el diablo sigue en la tierra engañando a los que desconocen la verdad de lo que sucedió en la cruz del Calvario, una primavera, hace 21 siglos atrás. Sí, bueno, Jesucristo dijo consumado es, y eso es también para el pecado y todas sus consecuencias, como son la pobreza, la enfermedad, la escasez, la esclavitud del pecado. Y por ello Jesucristo dijo, el tiempo de Satanás ha terminado. Así como cualquier objeto que hoy en día compramos tiene una fecha de caducidad o de expiración, y esa fue la fecha de caducidad, de expiración que tuvo Satanás. Sí, por eso cuando comienza un año, un ciclo anual, al desear un próspero año nuevo, nos referimos generalmente a lo material. El ser humano necesita comida para alimentar su cuerpo, necesita vestir su cuerpo, necesita dinero. Entonces siempre estamos pensando en términos de lo material. Pero debemos conocer que para que consigamos de Dios lo material, porque la Biblia dice que los bienes y riquezas vienen de Dios, primero tenemos que ir a lo espiritual. No podemos alcanzar lo material sin antes conocer y aplicar lo que es espiritual. Hoy empezamos a conocer el calendario de Dios, el calendario que comienza en primavera. Cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, eso es espiritual, porque cuando conocemos que a través de la muerte de Cristo, de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, allí anuló, canceló todo pecado de la humanidad. El pecado que cometió Adán y Eva quedaron anulados en la cruz del Calvario. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario ahora nos limpia de todo pecado. Es por el pecado que vino la pobreza, vinieron las enfermedades y la muerte prematura. Toda desgracia del hombre entró por el pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, todo cambió. Así que empezó un nuevo tiempo, analizando el calendario porque también de Dios. ahí en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo terminó con la maldición de la ley. Entonces, sí, eso era tremendo para la humanidad, que si no obedecíamos los 10 mandamientos, estábamos bajo maldición. Pero allí también el acta de los decretos fue completamente rota. Sí, por eso cuando el velo del templo se rasgó por la mitad, eso quiere decir que el tiempo de la ley ha terminado. Y ahora empezamos en
la gracia de Dios. Así es. Sí, la ley fue introducida por Dios debido al pecado. El pueblo de Israel no sabía lo que era el pecado. No sabía que el adulterio era pecado. El robo, Ellos la codicia, estuvieron la ambición, 400 la años mentira. en Egipto Así es. y no conocían lo que era el pecado. Por eso Dios estableció la ley. La ley Señala Dios el la pecado. introdujo para que conocieran lo que es el pecado, que nos aparta de Dios y de las bendiciones de Dios. Así que la ley es buena, pero la ley no traía la salvación del pecado, señalaba O sea, el pecado. Dice en Gálatas que la ley fue la nodriza o la niñera que nos cuidó antes de que viniera el Señor. Sí, la ley conduciría hacia el Mesías prometido, hacia Jesucristo en su muerte. Pero llegada la muerte de Cristo, allí ya quedó sepultada o anulada La maldición de la ley. las maldiciones que Porque venían por la ley. continúa, es la palabra de Dios. Sí, La ley está todavía necesitamos- vigente, pero la maldición de la ley quedó rota en Cristo Jesús e iniciamos en la gracia de Dios. Si alguien desobedece alguno de los 10 mandamientos y se arrepiente, pide perdón al Padre a través de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Es Sí, una gran bueno, diferencia. Sí, para los que están en pecado o han cometido pecados, están bajo la ley. Por lo tanto, se les lleva todo A lo que juicio. son las maldiciones de la Así ley. es, Así así es. es. Pero para los que han aceptado al Señor Jesucristo y llevan una vida devota con Dios, entonces ya no están en la ley, no aplica, están en la gracia de Dios. Y pueden Sí. arrepentirse y pedir perdón de pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, Se por rompe eso ahí es la maldición de la necesario ley. cuando se acepta a Jesucristo ir a una iglesia y aprender de la Biblia. Así es. Cómo vivir aquí en la tierra Porque de eso se de una aprovecha el manera diablo, de eso se aprovecha el maligno. especial, El diablo se aprovecha de la ignorancia. de la ignorancia. Entonces se puede acusar, te puede condenar, te puede causar alguna cosa, pero de la maldición, pero si tú no sabes, pues, pero si sabes, entonces sí ya no caes, ya lo Pero, reprendes. bueno, para los que están en la gracia de Dios, están bajo su bendición y protección. Así es. Por eso vamos a analizar el calendario que Dios estableció de sus bendiciones. Todos queremos la bendición económica, pero la bendición económica tiene como requisito la bendición espiritual. Debemos saber que primero es lo espiritual y después viene lo material. En este calendario, el calendario que Dios estableció, la bendición primera que comienza es la de lo espiritual y comienza en primavera. Pero al séptimo mes comienza un nuevo conteo en el calendario, que es el calendario de lo económico. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la agricultura. Así que primero es lo primero, es conocer lo que sucedió una primavera en la cruz del Calvario, el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz, el conocimiento sobre todo de su resurrección y de el nacimiento de la iglesia. Todo esto tiene que ver con primavera. Es importante para el creyente en Cristo Jesús para no ser engañados por el diablo. Vamos a presentar 3 temporadas que Dios estableció en su calendario. Éxodo capítulo 23, versículos del 14 al 17. Allí la Biblia habla de 3 fiestas o temporadas de fiestas en el año. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
Aquí tenemos entonces el calendario de la prosperidad de Dios. Todo comienza en la primavera. Es cuando la semilla fue sepultada o muerta. Jesucristo Plantada, mismo pues. dijo, si la semilla no muere, no lleva No puede fruto. llevar fruto. Él era la semilla. Dios el Padre estaba sembrando la semilla aquí en la tierra. Jesucristo es la semilla de vida. Jesucristo murió en la cruz del Calvario La una semilla primavera. incorruptible. Sí, y allí empezó la vida en la tierra. Por eso vino la siega. La segunda fiesta son fiestas importantes que conocer. La fiesta de la siega son primavera primeros frutos y verano. Es cuando empezamos a ver los primeros frutos de nuestra labor, de lo que se ha trabajado, lo que se ha sembrado. de lo que se sembró. Y cuando termine el año, porque todo tiene que ver con la agricultura, porque Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer. Y todo lo que comemos, todo lo que entra al cuerpo viene de la tierra. Así que la primera actividad económica que conocemos en la Biblia, Dios la estableció, es la agricultura, es el trabajo del labrador. Así que hay que sembrar la semilla, hay que trabajar la semilla, hay que recoger la cosecha y al final del año se tiene ya el resultado. Se tiene ya el resultado de un año de bendición. Que es la fiesta de la Todo cosecha. esto se verá en el otoño. Por La eso fiesta de son la 3 cosecha. temporadas de fiestas. La primera fiesta, la de Pascua, la segunda, la siega, y la tercera, la cosecha. Al final del año. Al final del año. Este es el calendario de Dios. En cada fiesta se debe presentar una ofrenda especial a Dios. Son requisitos que Dios fue estableciendo acerca de este ciclo de la agricultura, ciclo económico. Porque cada fiesta, la fiesta de Pascua, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha, tienen que ver con un grano en particular que se cultivaba o se recogía de la tierra. En la Pascua el grano era la cebada, en la siega el grano era el trigo y en la cosecha el grano era la vid. Y Dios estableció estos granos como ofrenda. O sea que cada labrador, cada trabajador de la tierra, cada agricultor tenía que presentarse delante de Dios con la ofrenda del fruto de la tierra. Si era Pascua, la cebada; si era la siega, el trigo; si era la cosecha, la vid. Porque de esta manera Dios estaba confirmando su promesa. Las promesas de Dios son sí y amén hoy en día en Cristo Jesús. Dios cumple su palabra. Dios prometió alimentar al ser humano y Dios estaba cumpliendo. Por eso la ofrenda es de Dios y la ofrenda la presenta el labrador, el agricultor, como una muestra que Dios ha cumplido su palabra. Sí, vemos ahora sí la importancia de estos 3 elementos en estas fiestas, porque la cebada tiene que ver con el pan, como el pan que también comemos en la Santa Cena. Ese es el pan, el que representa el cuerpo de Cristo. Y tenemos, esa fue en Pascua, ¿no? Por eso el pan tiene que ver con la Pascua, que es la cebada. Porque representa el cuerpo de Cristo también. Sí, y tenemos el de Pentecostés, que es la siega, con el trigo. Y el trigo para nosotros hoy en día representan las almas. Así como vemos que hay bastantes trigos en un campo, así también es el tamaño de las almas. Y no hay que olvidar que Jesús dio una parábola del trigo y la cizaña. Sí. Que bueno, al final los que son trigos son los que se van al cielo. Entonces el trigo nos habla de la iglesia, y eso es lo que nos habla Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. En cambio, pues en la cebada, en la Pascua, pues es cuando Jesús dio su vida por nosotros para resucitar. Su cuerpo, que representaba su cuerpo en sacrificio,
en la cruz del Calvario. Y por último es Es más, Él dijo, yo soy el pan. El Sí. pan de vida. el pan que descendió Yo del soy el cielo. pan de vida. Y por último tenemos la vid en la fiesta de la cosecha o la fiesta de tabernáculos, porque la vid, bueno, Jesús también dijo, yo soy la vid. La vid verdadera. La vid verdadera. O sea, el gozo, el vino, Representa Sí. la la alegría. sangre. Sí, representa también, sangre. sí representa la sangre, pero también representa el vino, porque es la mejor temporada del vino en otoño. Entonces, por eso el otoño es una preparación ya para el invierno. Por eso, mientras está el transcurso entre otoño a primavera, pasando por invierno, pues hay que gozar, ¿no?, de las bendiciones que Dios nos dio. Y bueno, el vino es lo que dice la palabra de Dios, el vino trae gozo, donde hay vino hay gozo. Entonces, y hoy nuestro gozo se ha cumplido porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y bueno, eso es lo que también tomamos en la Santa Cena, el vino, que representa la sangre de Jesucristo, que fue derramada por amor de cada uno de nosotros. Por el perdón de Sí, nuestros vamos pecados. a leer precisamente en Deuteronomio 16 del 14 al 15, cómo allí Dios establece que deberían ser fiestas de alegría, sobre todo la última fiesta, la fiesta de la cosecha, es una fiesta de gozo en familia, Sí. donde deben reunirse papá, mamá, los hijos y disfrutar la cosecha, el fruto de la tierra, el fruto del trabajo de todo un año agrícola. Entonces había alegría, donde hay comida hay gozo, hay alegría. Así que dice aquí en Deuteronomio 16 del 14 al 15. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivan en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. De eso se trata el tema de hoy, la Esa es bendición fiesta de Dios en un solemne de año. los tabernáculos, ¿no? Sí, es la bendición que estaremos viendo al final del año, pero todo comienza en primavera. Cuando aquí habla de fiesta, ya se refiere al otoño. Por eso en el otoño es cuando estamos viendo el resultado de todo lo que se ha trabajado en un año. Y Bueno, dice Deuteronomio, vamos sí, a seguir leyendo. Porque aquí habla también de las 3 fechas que Dios dijo, de las Sí, 3 allí veces habla al de año. la ofrenda ya. Sí, ahí habla. Si ya estás así viendo es. el resultado de la cosecha, donde Dios estuvo de por medio de la lluvia y el sol, Exacto, la lluvia porque temprana y la lluvia solamente tardía. la tierra da el fruto Con la cuando hay lluvia, lluvia, cuando hay lluvia. cuando hay sol. Dios Entonces, ayuda Dios está con- trabajando mandando la lluvia, a favor del hombre. La primera lluvia, la temprana y luego la tardía para madurar el fruto. Entonces, ya que tienes la mesa puesta y estás contento en familia, ahora preséntate delante de Dios con una muestra de la cosecha. Esa muestra se llama ofrenda. Es la ofrenda que vas a presentar. Es una parte de la cosecha. Es algo mínimo, solamente para darle la gloria a Dios. Y lo porque primero a Dios. te ha dado toda la cosecha, Así es. te ha dado todo ese resultado, te ha dado la prosperidad. La prosperidad viene de Dios y es palpable, la podemos nosotros ver, tocar y disfrutar. Por eso es una fiesta de alegría, la fiesta de tabernáculos, que es la fiesta de la cosecha. Y dijo Dios, ahora preséntense en cada temporada, 3 veces al año, cada temporada de cosecha, la de la cebada, la del trigo y la de la vid, con su respectiva ofrenda. Así ¿Sigue es. leyendo? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta, ella menciona las fiestas, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas
y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. De esta manera se vuelve a abrir el ciclo de la bendición anual de Dios. Así es. O sea, hay una continuidad de la prosperidad de Dios de la bendición. cada vez que se presenta la ofrenda. Sí, bueno, el total eran 18 días de fiesta, contando los días de primavera y de otoño. 18 días de fiesta, eran 18 días también para ofrendar en el año. Así que 18 días era lo que apartaba Israel para dar su ofrenda. Pero Sí, lo más porque Dios importante- había dicho, lo más nadie se importante presenta que delante de mí era sin su ofrenda. de todo Si lo eran que Dios les 18 había dado. días, quiere decir que eran 18 ofrendas. Así es. Entonces, Dios establece las leyes que tenemos que cumplir, las leyes de la ofrenda, las leyes del diezmo. El diezmo. Pero conforme, el diezmo sí es el 10%, pero por eso sí dice diezmo. Pero la ofrenda es también conforme a la bendición que Dios te haya dado. Sí, del el trabajo diezmo de es tus una ofrenda manos. especial. Así es la es. 10ª parte de un todo. Así es. Pero debemos ser agradecidos en todo, porque todo viene de Dios. Y debemos entender, esto es sabiduría, que cada semilla se multiplica. Dios es el Dios de la multiplicación de la semilla. Lo que ponemos en las manos de Dios va a traer multiplicación. Tenemos imágenes ahora de cómo Jesucristo, ante una necesidad, habían 5,000 varones reunidos en todo un día donde Jesucristo estaba enseñando y era hora de comer, no habían comido nada. Entonces no había para comer, estaban en un lugar apartado de la ciudad. Entonces solamente había un jovencito con un almuerzo Sí. en sus manos. Eran ¿qué? 5 panes, Cinco y 2 panes y peces. dos panes peces. y 2 pececitos. Así que era lo único que había. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pusieron los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús y vino la multiplicación. Todo lo que pongamos en manos de Dios, en las manos del Señor, se multiplicará en bendición. ¿Quiénes fueron los bendecidos? Todas las personas, porque tenían hambre, todas fueron alimentadas por Jesucristo. Se le llama el milagro financiero, un milagro de la multiplicación de finanzas, un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pongámosles número, un milagro del dinero, porque representaba dinero. Posiblemente este jovencito estaba vendiendo panes y vendiendo peces. Sí. Entonces, y el Señor lo multiplicó. Veamos estas imágenes que es importante, que hablan de la multiplicación. La multiplicación de la semilla sembrada tiene que ver con el reino de Dios. Todo lo que se siembra en el reino de Dios se multiplica. Por eso tenemos que conocer de el reino de Dios. El reino de Dios vino desde la primera venida de Cristo. Cristo, cuando comenzó predicando, él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ahora la iglesia está predicando el reino de Dios. Nosotros aquí en La Voz de la Alianza predicamos el reino de Dios. No estamos hablando temas de la naturaleza humana. Estamos hablando temas que tienen que ver con el reino de Dios, con las bendiciones que son sobreabundantes de Dios. En Dios no hay escasez, en Dios hay sobreabundancia. Vamos a leer lo que está en Deuteronomio cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vamos a leer lo que está en Deuteronomio 8. Vamos a leer primeramente desde los versículos 6. 6, ¿me entiendes? Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes y de manantiales, que brotan vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides,
higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarán cobre, de cuyos montes sacarán cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Estos pasajes están hablando de la sobreabundancia en el reino de Dios. Hablan de las bendiciones de Dios. Aquí no habla de escasez, no habla de quedarse con hambre al comer. Aquí dice, te vas a saciar. Sí. Así que, sí, es lo que Dios es Dios de abundancia en la comida, ¿sí? Sí, es lo que conocen en Israel como las 7 especies. Sí. Que están allí, ¿no? El trigo, cebada, las vides, que son las uvas, las higueras, que bueno, son los higos, y granados, que son la fruta de granada, olivo, el aceite de oliva, y la miel. Así que son 7 especies, y dentro de esas 7 especies están estas 3 que acabamos de estudiar, ¿no? Como el trigo, la cebada y las uvas, que sería el vino. Sí, todo ello está en México también. Y también todo Sí, está este es en un México, país sí. de mucha bendición. Todo lo que está allí registrado en Deuteronomio lo tenemos aquí en México. Sí. Así que cada país Hay que tiene darle lo gracias suyo. a Dios, Sí, ¿verdad? por eso debemos dar gracias. Yo doy gracias todos los días por nuestro amado México, porque Dios es Dios de bendición. Así que debemos ser agradecidos. En Segunda de Corintios vamos a leer Deuteronomio 8:10. Adelante. Deuteronomio 8:10. Sí, Ok. donde dice que debemos bendecir a Dios. Bueno. Eso habla de la ofrenda. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios Y bendecirás por la a Jehová, buena tierra por la que buena te tierra. habrá dado. Es lo que Y representa dice, la ofrenda. cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Sí, Dios se mueve en base a los pactos que establece en la tierra. En este caso, con el pacto con Abraham. El pacto con Abraham es un pacto de prosperidad. Pero para que se cumpliera este pacto había que caminar en santidad. Así es. La santidad es requisito para la prosperidad. Porque también les dice. Entonces aquí dice Dios, tengan cuidado Así es, de no olvidarse, llenarse de codicia, de avaricia, orgullo. por el dinero, Sí. por amor al dinero. Cuando ya te sientas satisfecho, dice. Sí, y crea la persona que debido a que A es su muy fuerza, trabajadora, muy A su inteligente, poder, a su mano. y a que sabe hacer negocios, ha acumulado tantas riquezas y empieza a decir, mi dinero, cuídate de ese pensamiento, dice Dios. No entre ese orgullo, porque es Dios quien te da el poder de vivir, el poder de trabajar, el poder de tener una inteligencia para los negocios. Todo viene de Dios. Todo. Te da el poder para que hagas dinero. Pero cuídate de no enorgullecerte y te apartes de Dios. Aquí dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieses en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Así Sí,
Por eso hay una profecía Y como las que está naciones por que Jehová cumplirse. destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hay una profecía que tiene que ver con los ricos. Antes Pues con los que se Jesucristo enorgullecen y no reconocen regrese, realmente que porque fue Dios es Dios de justicia y vivimos en un mundo de injusticia donde la brecha entre ricos y pobres se ha abierto grandemente. Así que Dios establecerá su justicia y pronto veremos todo ello. Es parte de la profecía. Por eso tenemos que ir viendo nuestra propia naturaleza en cuanto a quién es nuestro Dios, el dinero o es el Dios que nos creó. Jesucristo vino a la tierra para morir en primavera, porque en primavera derrotó al ladrón de la tierra, a Satanás el diablo. Ya Satanás está derrotado. Ahora en Jesucristo puede haber toda prosperidad, pero Dios no nos va a dar más allá que de lo que podamos nosotros usar y perdernos. Dios es Dios de salvación. Por eso Dios tiene que ver con una medida, la medida que cada persona necesita. Cuando estuvieron en el desierto, Dios mandó el maná y las personas recogían el maná de acuerdo al tamaño de su familia. Sí. Si eran una familia de pocas personas, esa era la cantidad. Si eran muchas personas, también la cantidad. Pero si lo querían guardar Nadie para el día recogió siguiente, ni de más ni de menos. Pero si lo querían guardar, No podían guardar para otro día. Se echaba a Tiene que ser perder. al día. Se echaba a perder. Día. Así Sí, que los eso que es fe. comían de más, pues luego enfermaban. Sí. No, Así y que si recogían de más se les echaba a perder de todas maneras. Por eso enfermaban, era lo que dice la palabra. por eso tenemos que ver de cómo Dios da la semilla. En el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 10 al 11, allí la Biblia nos habla ya de la bendición del ofrendar. Toda persona que tiene un trabajo, tiene un salario, tiene entonces para ofrendar. Si no tuvieras trabajo o no tuvieras salario, no puedes ofrendar, no puedes diezmar. Por eso dice la Biblia, a como Dios te ha prosperado o a como Dios te ha bendecido. Primero es el trabajo, viene el salario y después el diezmo y la ofrenda. No podemos diezmar y ofrendar si no hay salario, no hay trabajo. Por eso la persona que no tenga trabajo hay que pedírsela a Dios. Dios da el trabajo para que haya semilla. Es lo que dice 2 de Corintios 9 del 10 al 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, para que tengas para ofrendar siempre. Dios te da y te va a dar más de lo que tú requieres. O sea, cada familia será satisfecha. Nadie quedará con hambre, pero Dios nos da siempre más de lo que necesitamos para que tengamos para compartir y también para ofrendar. Por eso dice la Biblia, para que estéis enriquecidos en todo y para toda toda liberalidad. O sea, para que sigamos dando y no se corte el ciclo de la bendición de Dios en cada año. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 3:10. Allí habla del trabajo, habla de la comida. Dios estableció la economía para el hombre en la tierra y Dios estableció que para que el hombre comiera tenía que trabajar. Si Dios estableció todo esto, Dios nos ayudará a conseguir trabajo. Dios se mueve en el reino, no en lo natural, no en el reino de los hombres, en el reino de Él. En el reino de Dios no hay crisis económica, no hay inflación, no hay recesión, no hay ninguno de los problemas que hoy estamos viendo en las noticias, porque en el reino de Dios nada de esto sucede. Es el reino de los milagros.
la abundancia. La Biblia habla, por ejemplo, en el caso de Abraham, en los tiempos de hambruna, cuando hubo hambruna, Dios prosperó a Abraham. Después vino Isaac, tiempos de hambruna también, tiempos de crisis económica. Dios prosperó a Isaac. En los tiempos de Jacob, tiempos también de hambruna. Y Dios prosperó a Jacob. O sea que Dios va en sentido contrario al mundo. Mientras el mundo está en caos, mientras el mundo está en conflicto, Dios está en paz. Dios está bendiciendo a los que crean en Él y a los que obedezcan su palabra. Por eso hoy estamos enseñando de la palabra de Dios. Los que crean en la palabra y apliquen la palabra, caminarán como dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti nosotros no llegará. No te llegará. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3, 10 y del 11 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así es lo que Dios ha determinado. El que no quiera trabajar, dice Dios en su palabra, pues no coma, porque Dios creó todo para el hombre mismo, pero el hombre tiene que trabajar. La primera actividad económica Dios la establece en cuanto al trabajo de la tierra. Dios da semilla para que el hombre siembre su semilla y saque ya la cosecha y tenga para comer. Fue la primera actividad económica. Hoy estamos en el siglo XXI, hoy tenemos tantas profesiones de acuerdo a las diferentes áreas del conocimiento humano. Hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, profesores, hay oficios técnicos, electricistas, plomeros, carpinteros. Jesucristo fue carpintero. Él tuvo el oficio de carpintero. Durante 30 años él estuvo como hijo de familia y recibió pues el oficio de José, y durante muchos años fue el carpintero y sostuvo económicamente a su familia. Pero dice la Biblia en Lucas 3 que a los 30 años Jesucristo comenzó a trabajar para Dios su Padre. Comenzó en el reino de Dios, a trabajar en el reino de Dios. O sea que entró a otra dimensión del trabajo. Así que todo viene de Dios y debemos por eso escudriñar las Escrituras y conocer lo que Dios ha determinado. Proverbios 3 del 9 al 10. 28-19, ¿no? Proverbios 3 del 9 al 10. Bueno, 18-19. 28-19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Es otra forma de lo que leímos en Tesalonicenses. El que no trabaje, que no va a comer. Dios creó los dones y talentos para el ser humano. Los diferentes oficios Dios los repartió para que el hombre trabajara y tuviese para comer. En Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si uno tiene trabajo y tiene ya un recurso determinado de bienes, entonces honremos a Dios. Estos son los diezmos y las ofrendas. Por medio de los diezmos y las ofrendas honramos a Dios. Otro salmo, el Salmo 37, 25. Hay mucha palabra que tiene que ver con los asuntos de la comida, del dinero, de lo material, del trabajo. Jesucristo habló mucho de la administración de los bienes terrenales, de las riquezas. Más del 60% de las parábolas enseñadas por el Señor tienen que ver con la administración
de los asuntos materiales, porque allí está la vida misma del hombre en las actividades diarias. El hombre cree que el dinero es la vida. No, no es la vida, es un recurso que Dios pone, pero hay que caminar con Dios y la bendición comienza en primavera, comienza en Jesucristo. Cristo es el comienzo de la bendición. Si aceptamos a Jesucristo, entramos entonces a las bendiciones del reino. Entonces podremos recibir las bendiciones materiales de Dios. Pero si no creemos en Jesucristo, si no aceptamos a Jesucristo, el diablo va a tomar ventaja con el dinero. Por eso engaña a muchas personas con la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Por eso hay muchos ladrones robando el dinero. Hay muchas personas metidas en la delincuencia por el dinero. Todo lo que hoy vemos en el mundo en cuanto a lo que no es lícito o ilícito es el amor al dinero. Por eso tenemos que tener cuidado en ello. Tenemos que ir a Jesucristo. Cristo es el que nos puede limpiar de todo lo que tiene que ver con la codicia y la avaricia. ¿Qué dice el Salmo 37, 25? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue por pan. Bien, pues, si nosotros creemos lo que Dios ha establecido, hay un calendario de bendición y empezamos con Jesucristo. Por eso la Biblia dice que todo comenzó en la Pascua. La libertad del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud comenzó en la Pascua judía. Para nosotros los que somos cristianos, ¿cuándo comenzó nuestra libertad? Nuestra libertad económica, nuestra libertad para vivir libres en la tierra, comenzó con Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios que Cristo es nuestra Pascua y nuestra Pascua ya fue sacrificada en la cruz del Calvario. Por eso, si nosotros caminamos con Cristo, las cosas nos irán bien, primavera, verano, otoño, invierno. Queremos llegar a la bendición del otoño, primero es ir a Jesucristo. Solamente en Jesucristo puede haber la salvación y puede haber la bendición, primeramente lo espiritual y después lo material. Amigo, yo quiero hacerte una invitación para que abres tu corazón y recibas a Jesucristo. En Jesucristo está el cambio de vida. Jesucristo va a cambiar tu forma de ver las cosas, de pensar, de hablar y de vivir. Y en la medida que tú estés caminando con Cristo a través de la oración y el estudio de la Biblia, irás creciendo en conocimiento para mantener al diablo a raya, a distancia, para que no toque lo que Dios nos da en bendiciones materiales. Por eso, acepta a Jesucristo. Solamente tienes que decirle lo siguiente. Repite después de mí: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de toda incredulidad, de estar apartado de Dios y de no estar viviendo en las bendiciones del reino de Dios. Pero hoy decido invitarte a que entres a mi vida y seas el Señor de mi vida. Creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso hoy como mi Señor y Salvador. Me declaro un hijo de Dios y te doy gracias, Señor Jesús. Ahora te pido que me sigas ayudando por medio de tu Santo Espíritu. Bautízame, lléname y condúceme para caminar en las bendiciones de tu reino. Alúmbrame, Señor, a través del estudio de tu palabra y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es. Así que la salvación tiene que ver con un arrepentimiento de todo pecado y una declaración de la boca, declarándole a Él, el Señor. Toda persona en la tierra que declara a Jesucristo el Señor será salva. Es lo que dice la Biblia. En tu corazón, esa es la fe, con esa tus es la labios, gracia. Si crees en tu corazón
y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Sí, Jesucristo dijo que al que cree todo le será posible. Así que hemos entrado a esta dimensión de la fe y tú también has entrado allí. Así que solamente tenemos que creer y seguir creyendo hasta que Cristo regrese. Así es. Y bueno, esténse pendientes de nuestras actividades, ahora que también vamos a celebrar lo que es la Semana Santa, la Pascua, vamos a celebrar el lavado de pies y terminaremos prácticamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana, un domingo, como hoy conocemos, que ese fue el día que Jesús venció la muerte al resucitar de entre los muertos. Y bueno, mañana nuestro servicio dominical, tenemos nuestro servicio a las 12 del día, ahí les esperamos, vía online y presencial 10 de la mañana. Así es, estamos presencialmente 10 de la mañana y a las 12 el mensaje online. Estamos hablando siempre de Jesucristo y en esta primavera no debemos dejar de hablar de Jesucristo. Mientras más conozcamos de Jesucristo, mientras más nos llenemos de Jesucristo, más poderosos seremos en fe. Y necesitamos la fe para resistir todo engaño y mentira de Satanás. De esta manera estaremos viviendo siempre de victoria en victoria en Cristo Jesús. Debemos saber que la primavera domina sobre las otras estaciones porque allí comienza lo espiritual. Lo espiritual domina lo material. Así que bienvenidos siempre sean a la primavera de Dios y bueno, pues ya terminamos. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa.